Bueno, de acuerdo al flyer que mandé como invitación para la sesión de hoy, eh, el título es Necesitamos un papa que se atreva a. ¿Que se atreva a qué? Bueno, hice una larga lista que tal vez no es exhaustiva, pero cuando menos es amplia. Es producto de un largo estudio, porque desde que Francisco llegó al papado, cuestioné muchísimo no solo su estilo, sino también su nombramiento. ¿Por qué? Porque tuve información muy verdadera, muy creíble, de que lo nombró una mafia. Esta mafia se llama la mafia de San Galó, que es una ciudad, si mal no recuerdo, belga o francesa, o en la frontera entre ambos países, en donde se reunieron un grupo de cardenales mafiosos para impedir que fuera electo un papa que siguiera la línea de Benedicto XVI. Es en Suiza, perdón. En Suiza. Ah, gracias, Alejandro. Bien, entonces, esa mafia de San Galó eh, maniobró de manera astuta, no conozco los detalles porque no se dieron a conocer, de cómo maniobró para que finalmente quedara uno de los suyos. ¿Qué quiere decir uno de los suyos? Progresista, con una actitud favorable hacia el comunismo, incapaz de condenar las dictaduras comunistas que quedan en el mundo, sobre todo tres de las más crueles, que son la cubana, la nicaragüense y sobre todo de manera muy particular la venezolana. Entonces, esa mafia eligió a Francisco por su lenguaje anodino, por su actitud empática, por su apertura a la ordenación de mujeres, por su apertura al mundo gay, y todo esto fue calificado como de una persona tierna, misericordiosa y comprensiva. Pero yo disiento totalmente de que eso sea el perfil de personalidad de Francisco. No es ni tierno, ni misericordioso, ni justo, ni nada. Puedo decir con absoluta certeza que no tuvo ninguna de las cualidades que se esperaba en una época tan turbulenta, tan llena de conflictos armados. Para su información, en estos momentos en la Tierra hay 67 conflictos armados. ¿Ustedes escucharon alguna vez pronunciarse a Francisco contra el comunismo? ¿Contra alguna dictadura comunista? Nunca. Nunca. Bueno, entonces, ¿qué tipo de papa necesitamos? Voy a ir enumerando, más que nada como psicólogo que soy, un perfil de personalidad. No voy a usar un lenguaje teológico, tal vez ni siquiera filosófico, sino un lenguaje de psicología realista, aquella que adecua la mente al objeto conocido y hace lo procedente de hacer, aun cuando la vida pudiera costarle, porque los valores supremos de la vida humana no son la armonía, el buen trato, la diversión, el buen humor, vamos, ni siquiera la misericordia. Los valores fundamentales de la vida humana, en primer lugar, los encabeza la verdad. Y si por decir la verdad tienes que ser visto como poco empático, como muy agresivo, como pasado de moda, sorry. Entonces, ¿qué tipo de papa necesitamos? En primer lugar, ojalá, y hay que pedirle mucho al Espíritu Santo, a rodilla pelona, que ilumine los corazones y las inteligencias y fortalezca las voluntades de quienes participen en el cónclave, que se abre el 7 de mayo y que idealmente, de acuerdo al protocolo, tienen como fecha límite para que haya un nuevo papa, si mal no recuerdo, 11 días, dentro de los cuales se ven constreñidos a que 2/3, cuando menos,
estén de acuerdo en elegir a fulano de tal. ¿Qué papa necesitamos desde el punto de vista psicológico? Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la misión de la Iglesia, que es propalar la verdad, propagarla, defenderla, hacerla brillar y denunciar el mal. ¿Por qué? Porque solamente así se justifica el puesto de sumo pontífice. La propagación, la propalación del bien y su defensa y la denuncia contra el maligno y sus obras perversas que alcanzan un nivel de crimen nefando. Si alguien no entiende la palabra nefando, se la explico. Si alguien no entiende la palabra nefando, una persona, bueno, pues con que una persona levante la mano. Nefando quiere decir, ahí les va, algo que de lo cual ni siquiera debe hablarse. Nefando, ni siquiera debe hablarse porque es algo que causa repugnancia. Es algo que causa no solo indignación o un juicio negativo, sino que hace vomitar. Y por lo tanto una persona que vomita no puede hablar porque está ocupada en el vómito que le produce ese crimen, la contemplación de ese crimen nefando. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquello de lo cual ni siquiera podemos hablar. Lo dice San Pablo en una frase muy hermosa. Nec nominetur intra vobis, ni se mencione entre vosotros. ¿Y a qué se refería San Pablo? Se refería a la homosexualidad, a la ideología de género, que por supuesto en su época ya existía, y de qué manera, sobre todo en Grecia y en Roma, y se refiere a algo que potencialmente ya existía, pero que todavía no se daba, que es el transgenerismo, aunque ya se daba la homosexualidad y ya se daban las orgías romanas y griegas. Y cuando los cristianos le preguntaban acerca de este asunto, su respuesta era, nec nominetur intra vobis, ni se mencione entre vosotros. ¿Por qué? Porque es un crimen que clama al cielo y del cual ni siquiera debemos hablar. Al menos no entre nosotros. Así que cuando escuchamos a Francisco, cuando escuchamos expresar que el ser gay implica un crimen nefando, nunca. ¿Qué papa necesitamos? Alguien que condene la práctica homosexual de manera contundente, de manera clara, sin ambajes, sin componendas con el mundo y, ojo, y sobre todo, sin buscar que los homosexuales no se enojen. Si se enojan, sorry, esta es la verdad, este es el bien, esta es la belleza y estos son los valores supremos del ser y particularmente del ser humano. Necesitamos un papa entonces que condene la homosexualidad y todo lo que se relaciona con ella de modo claro, contundente y definitivo. Necesitamos entonces un papa que no diga que hay que hablar mucho del tema, sino que de una vez diga, yo en mi calidad de vicario de Cristo, yo en mi calidad de sucesor de San Pedro, declaro que la homosexualidad consentida y practicada es un crimen nefando del cual no se debe hablar, ni siquiera hablar entre vosotros. Punto. Sin ninguna componenda con el planeta Tierra. La verdad es lo primero que necesitamos. Y por lo tanto, contradiciendo lo que dijo Francisco, que se atreva a juzgar, porque para eso es el vicario de Cristo. Ahí dame una pluma y un que cuaderno. se atreva a juzgar. Una pluma y un cuaderno. Para apuntar. Que se atreva a juzgar, a condenar, a una palabra muy difícil que tal vez no la hayan oído, anatematizar. Viene de anatema,
que significa expulsión de la comunidad, que el homosexual sea expulsado de la comunidad. Necesitamos un papa así, que declare esa expulsión de manera formal, definitiva e irreversible, y que no nos haga con el cuento de que hay que hablar de la materia. No, ya está dicho todo. Nada más hay que difundirlo, y sobre todo un papa necesitamos que se atreva a hablar de la doctrina que ya existe. Es más, que ya existe desde milenios antes de Cristo, porque este crimen nefando es un crimen contra natura, contra la naturaleza. Así que ese es el primer punto. Segundo punto relacionado con el anterior. Necesitamos un papa que les diga a los homosexuales que no tienen derecho a tener una familia. ¿Por qué no tienen derecho a tener una familia? Porque no pueden formar una familia. ¿Y por qué no pueden formar una familia? Porque según el Génesis, varón y mujer nos creó. Y a ese varón y mujer creados, Dios les dijo: creced, multiplicaos y henchid la tierra. ¿Cómo va a henchir la tierra una familia que no da frutos? Una familia que no es familia, porque hasta la fecha no se conoce una mujer que embarace a otra mujer o un hombre que embarace a otro hombre. De ninguna manera. No es posible, es anticientífico, es contra la realidad misma. Entonces necesitamos un papa que les diga a los homosexuales: ustedes no tienen derecho a tener una familia. Es más, ni siquiera tienen derecho a vivir en familia. Váyanse y hagan sus aquelarres como sus perversiones se los dicten, pero no podemos hablar, que lo diga el Papa, necesitamos que lo diga, no podemos hablar de una familia formada por homosexuales en cualquiera de las combinaciones posibles, que son centenares. La ONU reconoce 98 inclinaciones diferentes a la de varón con mujer. 98 distintas posibilidades de relación nefanda se da en el mundo no heterosexual. Necesitamos un papa que condene la posible formación de una pseudofamilia a los homosexuales, que la prohíba claramente, rotundamente, definitivamente y sobre todo incuestionablemente. Ese fue el punto número 2. Dicen, necesitamos un papa que no se ponga a hablar como si fuera un gobernante laico acerca de ese tema. Este gobernante laico puede decir en un determinado momento, porque es un laico que es ateo, que es masón, que no es católico o que es un mal católico: vamos a crear un modelo civil de convivencia para los homosexuales. Y bueno, pues si se reúnen ciertas condiciones, desde un punto de vista estrictamente legal, probablemente pudiera aceptarse una unión legal en la cual estuviera cubierto el seguro social, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno. Si por eso vamos a entender una sociedad civil organizada de homosexuales, no tengo nada en contra. Pero el Papa debería decir que es un asunto que desde el punto de vista religioso no se puede aceptar bajo ningún pretexto ni motivo, por misericordioso que pudiera parecer. Luego tenemos un Papa, yo suplico de rodillas, debo contarles algo medio personal o muy personal. Ayer que fui a confesarme, una vez que me disponía yo a recibir la penitencia, me sorprendió el sacerdote, el cura párroco de la parroquia donde voy. Me dijo:
te voy a dejar una penitencia muy extraña, pero muy necesaria. Sí, padre, dígame, ¿qué me va a dejar de penitencia? Que todos los días el rosario que reces en familia, o que reces solo si es que no está tu familia o tu esposa, lo reces con la intención de que la iglesia reciba el don de un papa tradicional, de un papa tipo Benedicto XVI, de un papa tipo San Juan Pablo II, de un papa tipo Paulo VI, de un papa mártir y con aspiración al martirio si es que no tuviera otra salida. Y que ruegues, hijo, así me dijo, que ruegues, hijo, para que la iglesia no vuelva a gemir bajo las garras de un papa parecido a Francisco. Para que un párroco, y todos los días hasta nueva orden, a lo mejor al día que me vuelva a confesar me va a volver a dejar la misma penitencia porque el Padre me conoce bien. Entonces, imagínense nada más que me ponga a mí a hacer eso. Bueno, pues entonces ahora yo les paso la penitencia a todos. Háganlo todos. Esa penitencia que me dejó. Vamos con su penitencia. Pues sí, ayúdenme con ella. Porque nos queda como anillo al dedo, como diría el Peje hablando de sus corrupciones, ¿no? Con mucho gusto. Nos Con unimos mucho a su gusto. penitencia. Claro. Bien. Entonces, acerca de esto, lo que más tiene enojado al señor la cura es lo que pidió Francisco acerca de esto, de este mundillo, de este submundo, de este inframundo nefando de los homosexuales. ¿Qué creen que dijo? Que la iglesia debe pedirles perdón a los homosexuales. Entonces necesitamos un papa al revés, que les diga a los homosexuales que los que se tienen que arrepentir y los que tienen que pedir perdón bajo el sacramento de la reconciliación son ustedes. Así en segunda persona o en tercera, son ellos. Pero un papa que sea muy claro en que no es la iglesia la que tiene que pedir perdón. Es la comunidad LGTBI. O es el homosexual solitario que cambia de pareja como yo de calzones diariamente. No, necesitamos entonces un papa al revés de como el que teníamos. Que se atreva a decirles a los homosexuales, quieren la absolución, quieren la protección de la gracia de Dios, arrepiéntanse, pidan perdón. No hay diálogo, pidan perdón o no hay diálogo. Punto. Eso es lo que necesitamos pedir y orar. Necesitamos un papa que sí quiera ser papa. Porque una de las cosas que yo más le reproché a Francisco desde el principio es que no salió con la peregrina idea de que, ay, yo no quería ser papa. Entonces estuvo en un puesto, el más importante puesto que un ser humano pueda tener, sin querer estar. Eso explica muchas de sus barrabasadas. No quiso ser el papa, no quiso ser el vicario de Cristo. Es más, dijo, yo no soy el vicario de Cristo, nada más soy el obispo de Roma. Pésimo, tache, nefando. Necesitamos un papa que una vez que sea nombrado, le dé gracias al Espíritu Santo por haber sido nombrado y que cumpla con su cometido porque es un mandato del cielo. Y que quiera hacerlo y que quiera llevar la consecuencia de serlo hasta sus últimos extremos, hasta sus últimas consecuencias. Luego necesitamos un papa capaz de condenar de manera explícita a Daniel Ortega de Nicaragua, a Nicolás Maduro de Venezuela, que les diga, están excomulgados. ¿Saben por qué están excomulgados? Por ser comunistas,
porque en la teología moral de la Iglesia el comunista está ipso facto excomulgado. No se necesita una ceremonia de declaración de excomunión. Basta con que maniobre de manera comunista o socialista o de izquierda para que con ese solo hecho, por eso se dice en latín ipso facto, por el mismo hecho quede excomulgado. Necesitamos un papa que se atreva a decirle a Nicolás Maduro: no tienes derecho a hablar de Dios. No nos vengas con tus oraciones no desde la presidencia, que le diga, desde la tiranía que detentas contra el pueblo de Venezuela. Y también necesitamos un papa capaz de decirle a la cuarta putrefacción mexicana que no es bienvenida en el Vaticano, como la recibió a la lagartija de Palacio Francisco. ¿Qué diablos tenía que ir a hacer Fraudia Sheinbaum al Vaticano? Ni siquiera besarle el anillo pastoral al Papa. Ni siquiera hizo eso. ¿Por qué? Pues no lo reconoce como jefe espiritual, porque ella es atea y es judía. Entonces, ¿cómo es que se atreve Francisco a recibir a un adversario? ¿Para qué? Además, un adversario que sabe que al que no va a convencer por nada del mundo, porque el juramento masónico de Sheinbaum le impide arrepentimiento, so pena de muerte. Por eso caen tantos tiranos, asesinados por sus mismos correligionarios, por sus mismos compinches, porque se sienten traicionados. Y ha habido traiciones, por así decirlo, traiciones, aunque yo les llamo arrepentimiento, bastantes que ha habido. Simplemente las tres que ya he mencionado: Enrique Tierno Garbán, presidente del Partido Comunista Español; Voltaire, el máximo perseguidor de la Iglesia en su tiempo, allá por la Revolución Francesa; y Jean-Paul Sartre, el filósofo de filósofos del siglo XX, que acaba arrepentido, pidiendo perdón y reconociendo sus errores gravísimos. Y me alegra que haya sucedido algo verdaderamente nefando una vez que él se convirtió. Se suicidaron centenares, por no decir miles, de franceses y europeos que se sintieron decepcionados por la conversión de Jean-Paul Sartre. El infierno ya cobró su cuota, porque sabemos que el suicidio no tiene perdón, porque ya no hay manera de arrepentirse. Necesitamos entonces un papa que se atreva a decirle a la cuarta putrefacción mexicana: tienes a tu pueblo sumido en la tiranía, tienes a tu pueblo sumido en la pobreza, y es falso que la izquierda, que el comunismo haya secuestrado la bandera de los pobres. Nunca había visto yo una mentira tan gigantesca en boca de un pontífice. Los comunistas nos robaron la bandera de los pobres. Falso. Yo quiero entonces un papa que se atreva a decir: los comunistas se fingen amantes de los pobres, aman tanto a los pobres que los multiplican. Eso es lo que debería atreverse a decir. Necesitamos un papa que ponga castigos ejemplares. ¿A quiénes? A los pederastas, a los cardenales, obispos, sacerdotes y párrocos pederastas. Les voy a dar una cifra aterradora. ¿Saben de cuántos casos de abuso sexual ha habido en la historia de la Iglesia desde el año 2004? O sea, hace 21 años. ¿Cuántos casos están confirmados o cuando menos bajo seria sospecha de que han incurrido en acciones pederastas contra niños que van desde los 3 años hasta los 14 años?
que es lo que se define como pederastia, la penetración oral o anal de un menor de edad, incluso sometiéndolo por la fuerza. Bueno, la cifra es de 100,000 casos a escala Más planetaria. lo que no sabemos. Más lo que no sabemos. Pero ¿saben cuántos casos ha reconocido la Iglesia? ¿Alguien tiene alguna idea? No, ni idea. 600 casos. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué papa necesitamos? Alguien que con látigo en la mano fustigue y castigue y los mande a Alaska o a la Patagonia, a un lugar desértico donde no haya niños. Y además que les quite la investidura cardenalicia, obispal o sacerdotal. Que se las quite, que los degrade al orden civil, al estado civil. Porque no tienen derecho a ser clérigos, sacerdotes católicos de ninguna categoría si practican la pederastia. Y la cifra es diabólicamente aterradora. 100,000 que han descubierto los periodistas que analizan el caso, contra 600 que la Iglesia ha reconocido. Y yo tengo una lista de solamente 12 obispos y cardenales que han sido reducidos al estado laical, que se les ha quitado su categoría de sacerdotes y han sido desterrados de sus diócesis. 12. Aquí tengo los nombres de algunos. Por ejemplo, tenemos al cardenal francés Philippe Barbarin, tenemos al cardenal Cipriani, primer cardenal del Opus Dei, tenemos a Cupich, el norteamericano, otro norteamericano, el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, más otros 5 o 6 que por aquí andan. Dejen ver si tenemos también el cardenal de las diócesis irlandesas, John Magee, de las diócesis de Kildare y de Lakeland. Fue descubierto y cesado John Magee, que además era un alto funcionario de la Legión de Cristo, de los legionarios de Cristo. Otro más, James Moriarty, quienes reconocieron haber sido negligentes ante las denuncias de pederastas por sacerdotes de sus diócesis y que llevó a la cárcel a varios sacerdotes católicos. También tenemos otro, Roger Joseph Vangelue, que dimitió como obispo de la ciudad de Brujas por su abuso sexual contra un joven cuando era sacerdote y al comienzo de su episcopado. Yo me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de un sacerdote de esa categoría que sale a celebrar misa y que con una frecuencia aterradora está violando niños? ¿Qué pasa por su cabeza? Y entonces de aquí se deriva mi siguiente comentario. Francisco dijo, equivocadísimamente, y lo digo en mi calidad de terapeuta realista, dijo que era una enfermedad mental, la pederastia. Necesitamos un papa que diga que no es una enfermedad mental. Necesitamos un papa que diga la pederastia en todos los casos, pero particularmente la que practican los clérigos, es un pecado nefando que clama al cielo y que necesita un castigo ejemplar desde esta tierra. Benedicto XVI se pronunció así. Benedicto XVI lo dijo con toda claridad. Pero este ya borró la claridad de Benedicto y de San Juan Pablo y de todos los demás. Para estar de acuerdo, para que el mundo lo aplauda. ¡Ah, qué papa tan misericordioso tenemos! ¡Ay, qué corazón tan grande! Vean los editoriales de toda la prensa extranjera y mexicana. De cada 100 artículos, 99 le besan las botas a Francisco y exaltan sus maravillosas virtudes cristianas.
Necesitamos un papa, siguiente punto, que se deslinde de Francisco, que retome el mando de la iglesia, que no se ande con componendas con el mundo, que le diga al mundo, no, non serviam, no te serviré, demonio, non serviam, que son las mismas palabras que Cristo pronuncia cuando el demonio lo tienta en el desierto. Que el demonio quería que Cristo lo reconociera como a Dios y le prometía el ojo y el moro. Si te tiras de este acantilado tan alto, haré que llegues al suelo sin lastimarte. Si me adoras hincado de rodillas, todos los reinos de la tierra te daré. Y está escrito que solo hay un Señor al cual serviré. Pero Él era el mismo Dios. Entonces, las palabras de Francisco de que va a cuidar a los menores, pues ya se tardó, ya se murió, ya no tiene chance de hacerlo. Esto lo dijo al principio de su pontificado, que se comprometía a proteger a los menores y que los responsables iban a rendir cuentas. Y tenemos una lista de no más de 12 que están sufriendo las consecuencias de su nefando pecado. Pero ¿y los otros 600? ¿Y los otros 100,000? Que se calculan conservadoramente en el planeta. Claro, dirán ustedes, 100,000 para una población de 1,400,000 personas es muy poco. Y además se conoce que solamente el 0.2% de los sacerdotes católicos han incurrido en actos de pederastia. Pues pasa con ese 2% para que las declaraciones que necesitamos que el Papa haga para el mundo católico, a la ciudad y al mundo, sean contundentes y se acabe de componendas con el planeta. Es como si Cristo le hubiera contestado al diablo: no me basta el planeta Tierra, quiero que me entregues el cosmos entero, y si me entregas el cosmos entero, te adoraré. Entiéndase la analogía. Sí. Necesitamos un papa opuesto al que ya murió y que, bueno, se me tuerce un poco la boca cuando digo en paz descanse, pero ni modo, es la obligación pedir por su salvación, aunque los datos que tenemos es que hasta donde vemos no se arrepintió. Hasta donde alcanzamos a ver las cosas que dijo e hizo en vida, no se arrepintió. Y dijo algo terriblemente grave. Dijo, bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Dijo, para contradecir lo que él dijo, necesitamos un papa que les diga a las mujeres: estad abiertas a la vida, creced y multiplicaos y henchid la tierra, en vez de andar diciendo que no se reproduzcan como conejas. Porque entonces mi familia Abascal Carranza somos conejos. ¿Por qué? Porque somos 12 los embarazos que mi madre tuvo. Necesitamos un papa que incentive la fecundidad del matrimonio cristiano. No que los esté criticando porque se reproducen como conejas. Es verdaderamente ridículo, verdaderamente detestable este lenguaje en la máxima autoridad de la Iglesia. El desprecio que siente por las mujeres que están abiertas a la vida y que tienen de 5 hijos hasta para arriba, como muchas familias en Canadá, por ejemplo. Y a mí también se me hizo terrible. Terrible, terrible. A pregunta expresa sobre el control de la natalidad, los Francisco dijo, y necesitamos un papa que lo contradiga, que los padres no deberían procrear sin parar, confiando en Dios en que todo saldrá bien.
en boca de un papa: no hay que confiar en Dios. Entonces yo le pregunto a Francisco, que me está oyendo: oye, y si no vamos a confiar en Dios, entonces ¿en quién vamos a confiar? ¿En el demonio? ¿En otro ser humano? ¿En mí solito? ¿O vamos a confiar en Dios? Me acuerdo mucho de lo que decía mis tíos, por ejemplo, cuando mi mamá estaba embarazada: ay, Lupita, tú no entiendes, ya tienes 5, ¿cómo es posible que estés embarazada por 6ª vez? ¿Qué vas a hacer para darles de comer? Y mi papá, con su rostro acerado y su ademán de guerrero católico, les decía: cada hijo trae su torta bajo el brazo. Y así fue. Una familia de clase media baja que logró llegar a clase media alta por los estudios. Si mi madre hubiera hecho caso del ay, otra vez embarazada, es que no hubiera confiado en Dios. Y mi padre nos dijo, yo me acuerdo muy bien, tenía 12 años: cada hermanito de ustedes, cada hijo que tenga a su madre, traerá su torta bajo el brazo. Y Francisco dice que eso no debe hacerse, que esa confianza no se debe vivir, que esa petición de confianza no se puede ordenar o pedirle o suplicarle a Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir confianza? ¿En quién vamos a colocar nuestra providencia, nuestra esperanza de una vida mejor? ¿A quién le vamos a creer? ¿A Francisco o a Cristo? ¿A Francisco o a la Trinidad? Con esta frase, él está demoliendo la iglesia. Bueno, con todas las que he dicho. Por eso necesitamos un papa reconstructor de la iglesia, que se atreva a decir las cosas y a hacer las cosas exactamente al revés de como las hizo Francisco. Punto por punto. Y luego nos sale con otra marranada, y perdón por la palabra tan grosera: evitar el embarazo no es un mal absoluto. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Si no es un mal absoluto, ¿cómo te vas a evitar embarazar? ¿La píldora del día siguiente? ¿La eyaculación onanista fuera de la vagina? ¿Por qué no propone abierta y contundentemente el método Billings, por ejemplo? Y hay otro: ¿por qué no propuso? Necesitamos un papa que proponga el control de la castidad, el control de la fuerza sexual, el control de los impulsos sexuales, que ciertamente, hay que reconocerlo, es la pulsión, es la fuerza más ingobernable que solemos tener los varones. Y con la derrota a la vuelta de la esquina. Pero lo importante no es no caer, sino levantarse. No, pero según Francisco, el embarazo no es un mal absoluto. Pues si eso no es un mal absoluto, entonces yo ya no sé qué cosa es el mal. Si abre la puerta a todas las formas de evitación del embarazo, está abriendo las puertas del infierno en la sociedad. Y el último punto que voy a comentar en esta sesión es que necesitamos un papa que exhorte a los ateos a dejar de serlo. No que les diga: si eres un ateo bueno, irás al cielo. Qué cosa más estúpida, absurda, qué cosa más nefanda les dijo a los ateos. Si ustedes se portan bien, si son buenos ciudadanos, si no roban, si no matan, irán al cielo. ¡Falso! El ateo que es ateo por su culpa, el ateo que es ateo por no buscar lo suficiente, no puede ir al cielo. Y esto lo tiene que proclamar el Papa. Tiene que decir: busca, 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 porque el que busca encuentra. Pero para buscar a Dios tienes que ser humilde y curioso, investigador, y no darte por servido con las primeras respuestas
tontas o superficiales que encuentres por ahí. Sobran en la red videos que dicen, ¿cómo es que usted, siendo tan inteligente, cree en Dios? Tiene más de 3 millones de vistas. ¿Cuál es el resultado emocional e intelectual de una frase así? ¿Cómo es que usted, siendo tan inteligente, cree en Dios? Y se burla el entrevistador. Y el entrevistado tiene la valentía de decirle, precisamente porque soy inteligente, creo en Dios. Es más, no solamente creo en Dios, conozco que existe. Es un acto racional. ¿Y cómo llegó usted ahí? Con humildad y búsqueda. El que no busca y el que no es humilde, ¿entrará al reino de los cielos? Por supuesto que no. ¿Y quién tiene la obligación de decirlo? El Papa. Necesitamos un Papa que exhorte, que invite, que guíe al ateo a encontrar a Dios. Es el mejor acto de caridad que se puede hacer con el ateo. Ayudarlo, empujarlo, exhortarlo a la búsqueda y el conocimiento de Dios. Bien, pues de 20 y tantos puntos solamente mencioné unas 10 o 12 necesidades por las cuales vamos a estar orando hasta que tengamos un Papa a la medida de las circunstancias, de las exigencias históricas y que realmente sea capaz de guiarnos, de guiar a la Grey Católica hacia la casa del Padre. Con esto me despido y damos pie a sus preguntas, comentarios, dudas y aportaciones. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Yo, profe. Recording stopped. Espérame tantito, déjame volver a grabar. Recording in progress.